Listo. La semana anterior nosotros estuvimos trabajando la definición de filosofía. Sí, claro, también hablamos del dinero, pero creo que más como en la parte de economía. Bueno, en fin. El caso es que, digamos que hicimos un abordaje del término filosofía y hicimos más que iniciar un tema, lo que hicimos fue recordar, ¿no? Cosas que de pronto, pues, el año pasado se debieron de haber visto o se pudieron haber visto, porque pues de todas maneras, tanto para ustedes como para el profe Fabián, me imagino yo las dificultades y las contingencias para poder trabajar, para poder abordar algún tema en el sentido de la conectividad y bueno, y los recursos que ya pues todos sabemos, la historia que ya todos sabemos. Entonces, eh, pues por esa razón es que yo estoy haciendo primero como un repasito así como general de Grecia. No sé si con ustedes hablé de Platón, de Aristóteles, mencioné algunas cosas de ellos así como muy generales. Mm, Sí, señor, sí, señor. sí, ya recuerdo que sí las trabajamos. Y pues la intención de eso es primero que todo pues hacer como toda esa fase de retroalimentación. ¿Sí? Es toda esa fase, digamos, de recordar aquellas cosas que quizás vimos, pero de pronto no nos acordamos, porque eso pues nos suele pasar. Bueno, entonces, muy importante, partiendo entonces de los tres filósofos grandes, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles, entender que ellos constituyeron una etapa fundamental en la filosofía. Digamos que la presencia de estos señores es lo que se va denominando como el periodo clásico de la filosofía. Y entonces ellos le dieron un rumbo, le dieron un derrotero a toda la filosofía posterior que se pudiera elaborar. Y, y como nosotros vamos a adentrarnos en la Edad Media, es importante que nosotros tengamos claras las bases sobre qué, o sea, qué vamos nosotros a abordar allí, porque la influencia notable va a ser especialmente de Platón y de Aristóteles. Entonces, la primera idea, para que nosotros la tengamos ahí fresquita, la tengamos muy clara, es que tanto Platón y Aristóteles constituyeron la base del pensamiento occidental. O sea, hagan de cuenta cuando uno está construyendo la casa, está construyendo el edificio. Entonces, la base sobre la cual se va cimentando esa casa, ese edificio, esas columnas, en este caso las columnas de la filosofía occidental, las ponen Platón y Aristóteles. ¿Sí? Obviamente, ¿quién es el gran maestro, el gran gestor, el gran inspirador de ello? Pues Sócrates, ¿sí? Entonces Sócrates como que inicia el camino y entonces vienen estos muchachos y se edifican unas bases lo suficientemente sólidas. Unas bases que, digamos, en su desarrollo pueden, digamos, parecernos completamente opuestas, pero en el fondo se estaban refiriendo a lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de algo que es el ser de las cosas. Yo digo, por ejemplo, la silla es, el carro es, el muñeco es, la niña es, el muchacho es, el computador es, o sea, todo tiene ser, ¿sí? Entonces la categoría principal que debemos nosotros tener en cuenta cuando nos referimos al pensamiento griego es la categoría del ser, que eso es lo que estudia una de las ramas de la filosofía que es la ontología, ¿sí? Ontos, ser, ¿no? Logos, estudio. Entonces ese estudio del ser lo hacen Platón desde las ideas y Aristóteles desde la visión de sus esencias y sus sustancias. Ya vamos a hablar más puntual de eso. Resulta que para Platón, ustedes recordarán el mito de la caverna que
creo que lo mencionamos también. Digamos que cada cosa que existe en este mundo, cada cosa que nosotros podemos percibir mejor a través de nuestros sentidos, tiene una idea correspondiente en un reino que está más allá de nuestro alcance. Eso diría Platón. Idea que obviamente iría a refutar nuestro amigo Aristóteles, porque Aristóteles se preocupaba más por la forma en que estaba organizado este entorno en el que nosotros estamos, este mundo en el que tenemos 5 sentidos, en el que podemos llorar, en el que podemos reír, en el que podemos enfurecernos, en el que podemos alegrarnos, ¿sí? A él le preocupó más este mundo. Digamos que un mundo de las ideas para Aristóteles no era posible porque no era demostrable, ¿sí? Porque no era demostrable. Entonces, digamos que la mirada, digamos, ontológica, por ejemplo, en Platón, consiste más en decir que cada cosa, a cada cosa le corresponde una idea, o sea, la esencia de las cosas son las ideas, porque nuestra mente, o sea, nuestro pensamiento mejor, es capaz de inteligir. ¿Qué significa inteligir? Una palabra para que ustedes la tengan ahí, digamos, como lo suficientemente presente. Inteligir es, digamos, como una acción que de nuestra mente, ¿no? Cuando yo digo es que me duele el alma, me estoy refiriendo a dos realidades intangibles allí, ¿sí? Pero que nuestra mente sí tal vez las puede captar. Y bueno, alguna persona diría que también el corazón lo está captando, ¿sí? Me duele el alma, estoy hablando del dolor, que el dolor como tal, o sea, no es algo tangible en el sentido de que el dolor tenga una forma específica. El dolor es más bien como una representación de cualquier sufrimiento que nosotros podamos tener, un dolor físico, un dolor emocional, un abandono, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de alma, de algo que tal vez no estamos muy seguros si tenemos o no tenemos, ¿sí? Entonces, cuando yo digo me duele el alma, me estoy refiriendo a algo que mi mente quizás está inteligiendo, mi pensamiento, pero digamos que no lo paso por el tribunal de los sentidos, ¿sí? A no ser que me machuque un dedo, o a no ser que como que yo me esté rasurando y me corte por las mañanas frente al espejo mi cara, ¿no? Cuando me afeito. Entonces allí hay un dolor físico. Bien. Eh, Resulta que entonces para Platón la esencia de cada cosa es la idea, es una idea, ¿sí? Para Aristóteles es una cuestión un poco más abstracta, pero que no reside en ningún mundo ideal, ¿sí? Simple y llanamente nuestro intelecto es capaz de captarla. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, puedo distinguir a través de mi mente cosas particulares y conjuntos universales, ¿no? Entonces de ahí, por ejemplo, va a haber un desarrollo de la lógica, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, la silla es café. Entonces yo digo, la silla es café. Entonces estoy atribuyéndole una característica a la silla, pero la silla ante todo es, ¿sí? Eso digamos en Aristóteles. Entonces, lo que hace la silla es pertenecer. La silla café que estoy viendo es pertenecer al conjunto universal de las cosas cafés y al conjunto universal de las cosas de las sillas, ¿sí? Entonces digamos que allí hay una diferencia muy puntual a decir, por ejemplo, que la silla, la silla que tengo aquí le corresponde una idea de silla que está por allá arriba, que está por allá más allá del cielo, en el hiperuranus, o sea, son dos cosas, dos visiones completamente diferentes, pero en el fondo ambos están hablando de lo mismo, porque se están refiriendo al ser de las cosas, fíjense ustedes, ¿sí? Entonces, eh,
esa es una idea que es supremamente fundamental, que se requiere tener claridad para poder entender más adelante la filosofía medieval, o si no, no la vamos a comprender. Bueno, resulta que tanto Platón y Aristóteles, ya como para empezar a darle paso al tema que les quiero compartir el día de hoy, ellos también se preocuparon por asuntos morales, por, digamos, el ser humano y su comportamiento, ¿sí? Su comportamiento social, su comportamiento moral, si se quiere, ¿sí? Tal vez ustedes en la asignatura de ética, puede que de pronto en algún momento les mencionen algunas cosas que quizás les voy a mencionar a continuación, pero que son fundamentales. Por ejemplo, el estudio de la virtud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablemos un poquito de Aristóteles. Aristóteles, dentro de sus grandes obras, está, por ejemplo, la famosa Ética a Nicómaco, ¿sí? Entonces, es curioso porque los historiadores no se han podido poner de acuerdo si Nicómaco era el papá o era el hijo de Aristóteles. La mayoría de personas dicen que era el hijo, y entonces es como el papá que se sienta a hacerle como un texto a su hijo, como para enseñarle algunas pautas de comportamiento para su vida. Aristóteles era un gran muchacho, en el sentido en que era un intelectual soberbio, era un intelectual muy grande en su tiempo. Tanto así que, bueno, digamos que él pasó, primero que todo, pues fue discípulo de Platón, y pues por lo que ya les expliqué, pues obviamente se le, se le reveló de cierta manera. O sea, digamos que Platón tenía una escuela, ¿no? Que era la academia. Allí pues Aristóteles era el chico play de la época y llegó a la academia. Casi no lo querían porque pues sus ideas eran totalmente opuestas a las del maestro. Mm, y entonces pues lo que un maestro busca, que es que sus alumnos al pie de la letra repitan lo que uno dice. No, lo ideal, digamos, sería que el estudiante, el alumno, como quiera que se llame, eh, pueda hacer cosas distintas y hasta mejores que las que hizo el maestro. O sea, esa es la verdadera satisfacción del maestro. Entonces, el hecho de que Aristóteles pensara distinto no significaba, por ejemplo, que Platón lo odiara ni nada de esas cosas. Entonces, lo que sí hizo Aristóteles fue fundar su propia academia, pero no se llamaba la academia sino el liceo. Entonces, de Platón la gran institución era la academia, de Aristóteles era el liceo. Esos institutos estuvieron abiertos en la antigua Atenas hasta que llegó el cristianismo. Eso lo veremos más adelante, porque como ese era pensamiento pagano y la religión estaba tomando tanta fuerza, entonces digamos que llegó como el ocaso, ¿no? De ese tipo de enseñanzas en la antigüedad. Bien, entonces Aristóteles también se destacó porque fue hijo, perdón, fue el maestro de uno de los militares más importantes del siglo IV, quizás Alejandro Magno, ¿sí? Un guerrero macedonio. Macedonia, pues digamos ahí, parte del imperio griego de aquel entonces, y digamos que Alejandro Magno fue un gran militar, un gran conquistador. Incluso sus tropas llegaron hasta la India, imagínense ustedes hasta dónde pudo ir Alejandro Magno, y su gran maestro era Aristóteles. ¿Y en qué lo formaba Aristóteles? Aristóteles lo formaba en lógica, lo formaba pues pues digamos, en una formación personal, ¿no? En una formación en virtudes, en cómo engrandecer más el alma, en cómo, digamos, se tenía que aprender a utilizar la razón, en cómo se tenía que llegar a un equilibrio de las pasiones para poder conseguir grandes logros en la vida. Y digamos que ese fue un legado muy importante que dejó Aristóteles,
¿sí? Hay 4 virtudes que obviamente Sócrates también abordó en un principio, pero pues desde Aristóteles quizás las podemos ver con una claridad eh, y digamos que más recientemente, son la templanza. Vamos a hablar de la templanza por un lado, digamos la justicia, hablemos de la fortaleza y hablemos también de la sabiduría, ¿no? 4 virtudes importantísimas. Se le llaman las virtudes cardinales también, ¿no? O sea, así como existe el norte, el sur, el este y el oeste, entonces existen también estas virtudes. ¿Mm? Digamos que, por ejemplo, en el tema de la templanza es esa capacidad que yo tengo para gobernarme a mí mismo, algo que a veces nos parece un poco complejo, ¿no? O sea, digamos que cuando nosotros pensamos en política, entonces nos estamos imaginando una persona que manda y una persona que se hace sentir, como a veces utilizamos en nuestro lenguaje, que vemos que alguien tiene como un rol de mando, de padre, de profesor, de, digamos, de alcalde, de concejal, y cuando sentimos que este personaje como que flaquea, entonces nuestro decir es, hazte sentir, o sea, hazte sentir es como que grita, pon orden. Bueno, más allá del gritar, más allá del poner orden de forma exterior, lo importante es que esa persona primero que todo tenga la capacidad de poner ese orden de manera interna, de manera personal, ¿sí? Yo, o sea, para mí sería complejo, digamos, tratar de llamarlos al orden a ustedes en el sentido en que se respeten y yo, por ejemplo, no respetarlos, estarlos llamando con sobrenombres o estarles, digamos, atropellando su dignidad como estudiantes o estar vulnerando algún tipo de derechos que atente contra ustedes, ¿sí? Entonces sería contradictorio. Yo primero tengo que aprender a tener esa templanza, ¿sí? Que es ese dominio de sí mismo, ese equilibrio de mis pasiones. A veces los seres humanos buscamos excusas absurdas. Entonces resulta que tenemos la mujer, ¿no? Y entonces resulta que se aparece otra y nos seduce. Y entonces, no, es que la carne es débil, es que yo soy hombre, es que la naturaleza, todo eso son excusas, muchachos, ¿sí? De verdad que no tiene mayor fundamento. ¿M? Entonces, digamos que, bueno, primero tenemos que aprender a gobernarnos a nosotros mismos para pretender gobernar a otros, ¿sí? De hecho, hablar de gobernar quizás es demasiado pretencioso. Más bien hablemos de equilibrar, hablemos de algo más bonito, si quieren, amarse, ¿sí? Cuando uno realmente se ama, se equilibra, ¿sí? Comprende qué le puede traer consecuencias nefastas y qué le puede traer de pronto consecuencias que le den felicidad, ¿sí? Que le den tranquilidad, que le den paz, ¿sí? Allí, digamos, estaría la templanza. Dice Laura, sí, muchachos, escuchen y ponen puras caritas. Ah, bueno. Bueno, lo importante es que nosotros utilicemos, llevemos la filosofía a la vida, eso me encanta, que la relacionemos con lo que vivimos. En fin, está la justicia, ¿sí? Dice Jonathan, fiel para siempre. Ah, bueno, eso está muy bien, ¿sí? Diana no le cree mucho, pero bueno, lo importante es que en tu conciencia esté, Jonathan. Hablemos de la sabiduría, ¿sí? Hablemos un poquito de la sabiduría. Digamos que la sabiduría no está desvinculada de esas otras virtudes, que la sabiduría pues está, digamos, en esa capacidad que yo tengo para ser templado, está en la fortaleza, ¿no? Ya les hablaré de la fortaleza. Eh, Está, digamos, también la justicia. Ojo porque la justicia nosotros la entendemos como a veces darle a todo el mundo lo mismo.
digamos que la auténtica definición sería como el dar a cada cual lo que le corresponde, ¿sí? Que no es lo mismo dar lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero yo? Eh, el afecto, el afecto que yo, por ejemplo, le pueda proporcionar, por decir algo, a mis estudiantes, no puede ser el mismo afecto que yo le pueda ofrecer, digamos, a mi familia, ¿sí? Pero para ambos hay afecto, ¿sí? Pero no es el mismo, ¿sí? A veces hay manifestaciones de afecto que uno tiene que tener como cierto cuidado, ¿no? Por ejemplo, los besos en la boca. Uno besa en la boca pues a la pareja, pero tratar de no darle besos en la boca a los hijos, a los niños, porque pues esa es una manifestación, digamos, afectiva que no corresponde a ese tipo de vínculo, ¿sí? Esos más bien se los damos es como a la pareja, para que pues nosotros vayamos teniendo en cuenta lo que significa dar lo que corresponde a cada cual, ¿sí? Un abrazo no se le niega a nadie, es cierto. Un consejo, una sonrisa, pero ¿qué tipo de sonrisa? ¿Qué tipo de abrazo? ¿Qué tipo de consejo damos? ¿Sí? A veces llega alguien y nos cuenta toda su tragedia amorosa y decimos, eso, o sea, digamos, deje a ese man o deje a esa vieja, eso no se complique más la vida, ¿sí? Pero resulta que no vamos más allá, no le estamos ayudando a la persona auténticamente con nuestro consejo, sino a veces les decimos cosas por salir del paso, ¿sí? O solo como para que la persona se sienta que sí, que ahí como que medio la estamos escuchando, como palmadita en la espalda y ya. Bueno, entonces pues para que nosotros tengamos como en cuenta qué tan justos somos en nuestras relaciones interpersonales y qué tan justos somos con nosotros mismos, ¿sí? En el momento en que nosotros seamos justos con nosotros mismos, podemos también impartir justicia, ¿sí? La fortaleza. Hay momentos difíciles en la vida, como por ejemplo la muerte de un ser querido. De pronto sí, se acabó la relación amorosa. La novia, el novio terminó esa relación, entonces nos da muy duro. Se murió la mascota. De pronto no hay dinero para ciertas cosas que queremos hacer. Se nos cierra una puerta y entonces nosotros sentimos que el mundo se nos acaba, que se nos viene todo, o sea, se nos viene todo encima, y deseamos que se abra la tierra y que nos termine de devorar, ¿sí? Nos, casi que tenemos esa sensación de no querer existir, de no querer estar cuando hay alguna circunstancia que nos es terriblemente adversa y no la podemos manejar. Entonces, ¿en qué consiste la fortaleza? No, pues en esa capacidad que yo tengo para manejar la adversidad. En términos más modernos, si se quiere, se utiliza mucho la palabra resiliencia, ¿sí? Entonces es esa capacidad que yo tengo para administrar esas adversidades y convertirlas en oportunidades. Nos dirían, por ejemplo, por allá en emprendimiento bueno, o en estas asignaturas que son también muy importantes para nuestro desarrollo personal y profesional, ¿sí? Entonces resulta que si nosotros tenemos claras esas virtudes, tal vez le demos una mejor gestión a nuestra vida, ¿sí? Tenemos que aprender a gestionar nuestra propia vida, primero que todo. Entonces, como ese fue el legado que dejó, por ejemplo, un hombre como Aristóteles, eh, resulta que después de estos tres grandes, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles, después de estos gigantes, la filosofía comienza a tener como otro tipo de orientación eh, digamos, en el concierto de la época finalizando la era anterior a Cristo
y el principio de esta era, que sería a partir de Cristo, ¿no? Digamos que es una época en donde la filosofía se va a preocupar más por el individuo, ¿sí? Una filosofía centrada en el individuo. Entonces viene todo ese desarrollo de la filosofía moral, ¿sí? Y todo ese desarrollo que corresponde a la pregunta, ¿cómo debo vivir? ¿Sí? Esa es la pregunta por excelencia de la nueva etapa de la filosofía que vamos a repasar acá, ¿sí? Entonces, después de haber hablado un poquito de esa filosofía presocrática, luego haber mencionado esos filósofos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, dentro de todo ese desarrollo filosófico hay una filosofía que es la filosofía helenística, ¿sí? Y esa filosofía helenística tiene que ver con, pues, algunos filósofos morales, algunas escuelas que se dieron tanto en Atenas como fuera de Atenas, ¿sí? Porque pues ya digamos que la filosofía como va teniendo también su expansión, ¿no? Geográfica, por decirlo de alguna manera. Y ustedes saben que después de haber estado ese gran esplendor del pueblo griego en esa antigüedad, también pues va a comenzar a aparecer todo lo que va a ser el imperio romano, ¿sí? Entonces, la filosofía moral no solamente se va a quedar en Grecia, sino que también va a llegar a Roma y posteriormente pues se va a empezar a expandir por Europa y va a llegar también a los árabes, ¿no? Más adelante, y va a llegar también a América, ¿sí? Siglos después. Entonces, a esto es a lo que nosotros llamamos pensamiento occidental, muchachos, filosofía occidental. ¿Mm? No sé si en algún momento a ustedes les hablaron de la filosofía oriental. No sé si el año pasado o bueno, en algún momento tuvieron como ese acercamiento, ¿no? Que yo recuerde, no, señor. Ok, listo. Bueno, ese es un tema muy interesante porque en Oriente, digamos que la preocupación digamos, del oriental está más en cultivar el interior que el exterior. En contraste a ello, en Occidente, el occidental se ha preocupado más por explicar la realidad exterior que la interior. Entonces, allí radica como la gran diferencia, ¿sí? De Oriente, ¿qué podemos decir? ¿No? Pues está, por ejemplo, el Buda, Siddhartha Gautama, que algunos pues dicen que el budismo es una religión, pero más que una religión es una escuela de vida, ¿sí? Mm, Está Confucio también, Lao Tse, pensadores que incluso fueron contemporáneos con Platón, con Aristóteles, pero que obviamente, digamos que por la influencia occidental que nosotros tenemos, ya pues ese tipo de filosofías ha empezado a llegar a nosotros, pero más por la globalización o porque en el siglo XIX ya filósofos como Schopenhauer, quizás el mismo Nietzsche, empezaron a recuperar todo ese tipo de ideas. Pero en sí, lo que a nosotros nos llega es, digamos, lo que hicieron los griegos, ¿sí? Tal vez dediquemos alguna clase exclusiva para mirar toda esa parte de la filosofía oriental, porque es bien interesante que nosotros entremos en ese universo y nos demos cuenta, no solamente para diferenciar lo occidental del oriental, sino para entender que esas filosofías nos aportan bastante, sobre todo como para ese conocimiento interior que requerimos, ¿sí? Bien, entonces la filosofía helenística. Si ustedes recuerdan, en el caso de Platón, de Sócrates y de Aristóteles,
había un bien máximo que era la polis. La polis. ¿Qué es la polis? Atenas, la gran ciudad, ¿sí? Y creo haberles mencionado ya lo importante que era la polis para los griegos, ¿sí? Como su motivo de orgullo nacional, por decirlo de alguna forma. Entonces, llega un momento en que la filosofía comienza a orientarse más o preocuparse un poco más hacia lo que es el individuo como tal, ¿sí? Lo que es, digamos, la formación de la persona, el desarrollo del ser humano. Entonces, para ello, vamos a mirar algo que se llama el epicureísmo. ¿Pero qué es eso? ¿Quién es Epicuro de Samos? ¿Sí? Epicuro que va a fundar, ¿sí? Va a fundar una escuela en Atenas. Quisiera entonces, vamos a empezar a hacer aquí unas cosas un poco distintas. Voy a compartirles pantalla porque quiero compartirles un video acerca del epicureísmo y ustedes pues miran diciendo si escuchan, si no escuchan. Vamos entonces a compartir pantalla. Vamos a mirar. ¿Ustedes están viendo algo nuevo en la pantalla, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces tenemos acá el epicureísmo. Epicuro nació en el 341 a.C. en la isla de Samos y desde muy joven empezó a estudiar las ideas de Platón, pero al no estar de acuerdo con muchas de ellas, decide desarrollar su propio pensamiento filosófico. Así, a la edad de 35 años, Epicuro compra una casa a las afueras de Atenas e invita a todos sus amigos a vivir con él. En ese lugar, que fue llamado El Jardín, Epicuro funda su propia escuela filosófica que conoceríamos como epicureísmo. El Jardín era un lugar muy especial, ya que allí podían aprender de filosofía mujeres y esclavos, algo que no se había visto en ninguna otra escuela filosófica en Atenas. Y además de sus asistentes, el Jardín era un lugar especial por las enseñanzas que ahí daba Epicuro, por el tipo de ideas que ahí se exponían. A diferencia de Platón, que consideraba que el alma era inmortal y que nosotros como individuos podíamos reencarnar varias veces, Epicuro tenía una idea un poco más materialista, ya que consideraba que todo en el universo estaba hecho de átomos, inclusive el alma. Y entonces, al momento de la muerte, los átomos del alma se disolvían en el cuerpo, provocando que dejáramos de existir. Y esta es una de las piedras angulares de su filosofía, ya que al plantear que solo tenemos una vida y que no va a haber una vida después de la muerte, él dedica sus esfuerzos filosóficos a responder la pregunta: ¿cómo podemos alcanzar la felicidad en esta, la única vida que tenemos? Y llega a la conclusión de que la única forma de alcanzar la felicidad en esta vida es a través del placer. Pero eso no significa que para Epicuro la felicidad se alcance a través de orgías y festines. Para Epicuro el placer era la ausencia de dolor. Se enfocaba en evitar el dolor lo más posible. Su filosofía va enfocada a la mesura, lo cual significa que a veces es necesario rechazar placeres que a largo plazo nos pueden provocar dolor. Pensemos en las drogas duras, drogas que al momento de su uso pueden provocar un gran placer al consumidor, pero que a largo plazo pueden provocarle problemas a su salud o inclusive la muerte. Asimismo, el epicureísmo acepta que a veces hay que aceptar un poco de dolor para evitar uno mayor. Por ejemplo, aceptar el dolor de una vacuna para evitar el dolor de una enfermedad. Para Epicuro, las principales fuentes de felicidad en la vida, una vez cubiertas las necesidades básicas del individuo, eran la amistad, una vida sencilla y paz mental. La amistad era considerada por Epicuro un pilar de la vida feliz. De cuantos bienes proporciona la sabiduría para la felicidad de toda una vida, el más importante es la amistad,
escribió el filósofo que recordemos vivía en una casa llena de sus amigos. Además de tener muchos amigos, Epicuro se distinguía por vivir una vida bastante sencilla. El propio filósofo vestía y comía de manera austera, y aunque su filosofía no prohíbe los lujos, sí considera riesgoso rodearse de ellos, ya que si una persona llega a acostumbrarse a los lujos y en algún momento de su vida estos llegaran a faltar, esto podría resultar en un gran dolor para el individuo. Además, para adquirir esos lujos, que no suelen ser nada baratos, tendríamos que trabajar durante más horas e invertir más esfuerzo en nuestro trabajo, de manera que no tendríamos el tiempo o la energía para invertir en actividades que nos pueden resultar más placenteras. Su lógica es que el que necesita menos, trabaja menos y puede disfrutar más. Asimismo, Epicuro consideraba importante que buscáramos la paz mental a través del estudio, la reflexión y la meditación, y creía que uno de los principales enemigos a vencer para conseguir la paz mental era el miedo, y para ello recomendaba el tetrafármaco. 4 conclusiones para tener una mayor paz mental. Número 1. No temas a los dioses. En la época de Epicuro, los griegos creían que debían hacer sacrificios y ceremonias para sus dioses, a fin de que estos no los castigaran con sequías, con enfermedades o con inundaciones. Sin embargo, para Epicuro esto era una gran estupidez, ya que consideraba que si existía algún ser divino, este no tendría ningún interés en castigar a la humanidad. Más bien, él creía que estos fenómenos naturales tenían su origen en la propia naturaleza y que era más beneficioso comprender a la naturaleza a través de la ciencia que estar haciendo ceremonias para los dioses. La muerte para Epicuro significaba la privación de todos los sentidos. Entonces, al momento de la muerte dejamos de sentir todo, inclusive dolor. Y como él no creía en una segunda vida, entonces tampoco consideraba que debíamos temerle algún tipo de infierno. Entonces, podemos decir que para Epicuro la muerte no es nada. 3. Lo placentero es fácil de conseguir. El filósofo consideraba que las cosas buenas de la vida eran realmente fáciles de conseguir. Un vaso de agua potable, un pedazo de pan, un lugar limpio para dormir, la compañía de nuestros seres queridos. Epicuro nos invita a disfrutar los aspectos que más satisfacción nos traen en la vida y a evitar la búsqueda de aquellos deseos de fortuna, de fama, de gloria, que además de no ser necesarios para la vida misma, consideraba que su búsqueda traía sufrimiento para el individuo. 4. Lo doloroso es fácil de soportar. El filósofo creía que todo dolor es pasajero y soportable, de modo que cuando enfrentamos una situación que nos genera angustia o dolor, lo único que debíamos hacer es recordar que esa situación no será permanente y por lo tanto no debemos temerle. Epicuro nos invita a examinar nuestras vidas y a preguntarnos ¿qué es lo que realmente me hace feliz? Y quién sabe, tal vez a través de este análisis logremos encontrar la felicidad detrás de aquellos pequeños placeres de la vida. Y tal vez nos demos cuenta de cuáles son las cosas que realmente nos traen felicidad y las podamos distinguir de aquellas que solo nos traen un placer momentáneo y a largo plazo nos causan dolor. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Bueno, muchachos, ¿pudieron ustedes visualizar el video? ¿Escuchar? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Listo. ¿Qué les llamó la atención? ¿Quién quiere participar? Profe, pues yo en el chat había colocado que, por ejemplo, para Epicuro vivir sin dolor en el cuerpo ni perturbación en el alma era pues vivir en plena felicidad. Lo de aponía y ataraxia. Ok. Sí.
De hecho, cuando nosotros pensamos en el tema del placer, o digamos la idea que nos ha llegado a nosotros del placer, es una idea de lo desmesurado. Pero fíjense que Epicuro le da más bien una idea mesurada al placer. Eh, Me imagino yo que ustedes, digamos, cuando salen en familia, digamos, van a un buen restaurante y de pronto después del restaurante se comen un helado, pasan tiempo, pues, digamos, en un pueblo, de pronto ahí en Sasaima, en Villeta, en fin, o sea, pues hay como diferentes formas de recrearse o ir a una piscina, o bueno. Entonces, a veces sufre mucho la señora porque en medio de tanto esparcimiento y de tanto momento feliz, entre comillas, eh, resulta que el joven o el señor, eh, o las niñas también, a veces les pasa, se emocionan mucho y se ponen a tomar y a tomar y a tomar. Y entonces cuando tomamos y tomamos, entonces como que empezamos a perder el sentido, empezamos a hacer cosas absurdas, incluso llegamos hasta las peleas, las discusiones. Claro, qué importante decía ahí Epicuro la amistad, ¿sí? Las relaciones de amistad. ¿Será que sin exceso de licor eh, se podría tener unas relaciones de amistad bastante fraternas, bastante cordiales? La respuesta es sí. El tema es que nosotros realmente lo asumamos como tal, ¿cierto? Que nosotros realmente como que le demos a cada cosa su lugar. Cuando hablamos de justicia, por ejemplo, una amistad sana, una amistad bonita, siendo justos con la amistad misma, ¿sí? Una amistad justa no está mediada por licor, ¿sí? Una amistad justa es un intercambio de ideas, de impresiones, un apoyo constante, un apoyo desinteresado, si se quiere, en donde realmente me intereso por lo que le ocurre al otro, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido del chisme, ni nada por el estilo. Y a veces nuestras reuniones sociales o nuestras reuniones de amistad se nos convierten en borrachera, ¿sí? Y los filósofos morales, como por ejemplo Epicuro en ningún momento se santiguó y se puso crucecitas y dijo que era pecado esto o aquello. No, en realidad ni siquiera la noción de pecado existía allí. Simplemente dijo, oiga, esta vida es una, hay que disfrutarla, pero hay que saberla disfrutar. Y hay que disfrutarla de manera equilibrada, ¿sí? Entonces, es esa mesura del placer, ¿no? Es como el hecho de que si a mí me gusta el helado, pues disfruto el helado que me corresponde y no me como 3 o 4 helados, porque me puede hacer daño, digamos, para el tema de diabetes, me puede de pronto generar algún problema de tipo en la garganta, porque pues tanto frío para la garganta no es sano tampoco, ¿sí? Entonces yo como que disfruto muy bien cada cosa que vivo, cada circunstancia, y disfrutar bien quiere decir que no importa la cantidad, sino la calidad, ¿sí? Es lo mismo que yo les he venido diciendo a ustedes. A mí, por ejemplo, ustedes me presentan una guía y yo digo, oiga, qué placer revisar una respuesta de ustedes concreta, sencilla, una respuesta que sea, que realmente surja de ustedes. En cambio, qué pereza revisar una guía en donde ustedes hayan plagiado y hayan copiado por allá de no sé quién o de qué páginas de internet y hayan puesto ahí cualquier cosa y solo como para impresionar al profesor se vea eso lleno. No, o sea, eso no es placentero. En cambio leer algo que salga de ustedes, que nazca del corazón, algo que yo, donde yo sienta, esta persona está aprendiendo, esta persona interiorizó lo que yo le quise decir, eso allí hay placer, ¿sí? Eh, Nos proponían el tetrafármacon, ¿cierto? Nos lo propone Epicuro.
4 elementos muy importantes. No temas a los dioses, porque es que en realidad, o sea, los dioses, pues esa es desde la visión de Epicuro, ¿no? O sea, a los dioses, si es que existen, pues nosotros no les importamos, ¿sí? Ellos están allá arriba, nosotros estamos aquí abajo. Es una mirada en donde, hombre, cada vez que usted haga algo, no piense que Dios lo va a castigar, o sea, haga las cosas más por usted mismo, haga las cosas con conciencia, no piense que si de pronto hace una obra de caridad se va a ganar el cielo, no haga como por ejemplo los de la Teletón que salen en la televisión y decimos y dicen llegamos a 80.000 niños y les dimos juguetes y les dimos útiles y les dimos comida y entonces es como se comercializa hasta ese espíritu de servicio. No, esas cosas no son necesarias, ¿sí? Que dice que para ganarme el cielo, como dice por ahí creo que la canción de Arjona, ¿no? La de Jesús es verbo y no sustantivo. Cuando iba a la iglesia, entonces un grupo de señoras con muy negra conciencia, digamos que para ser parte de una asociación religiosa, entonces toca tener plata porque hay que donar para los pobres. Y entonces creer que de esa manera uno se gana el cielo. No, esas cosas en realidad son absurdas, ¿sí? Eso no nos garantiza a nosotros ganarnos el cielo si vivimos en un constante infierno, ¿sí? Yo que saco con aportar un poco de cosas por ahí para los pobres, si empezando que tengo la mirada de que el otro es pobre y yo tengo, ¿sí? O sea, yo estoy bien y tú estás mal, empezando desde ahí, ¿no? O sea, esa soberbia, ese ego, ¿sí? Allí no hay equilibrio tampoco. Eh, Cuando nosotros pensamos que quizás nos ganamos el cielo porque no matamos y no robamos, y entonces, no, es que se metieron con mi familia, y es que nosotros no le hacemos daño a nadie, y es que nosotros somos tan buenos, y es que nosotros no le quitamos nada a nadie, nosotros no robamos, nosotros no matamos, y a veces creemos que con esas cosas ya nos ganamos el cielo, ¿sí? Pensamos que el cielo es algo de ganar como si fuera una competencia. Resulta que el cielo es algo de vivir y eso se vive desde aquí, ¿sí? Y no solamente porque lo haya dicho algún filósofo o Jesús de Nazaret, no, porque pues es que es lo lógico. O sea, si yo estoy aquí y estoy rodeado de un mundo maravilloso y estoy rodeado de otras personas, pues lo más sensato es tratar de disfrutar esa estancia, ¿no? No de amargarme la vida, eso sería como lo idóneo, ¿no? Eh, Nos hablan de, oye, no le tengas miedo a la muerte. Vamos, esa segunda parte del tetrafármaco. No le tengas miedo a la muerte porque es que cuando llegue el momento de la muerte, ya nosotros, por ejemplo, el que está hablando ya no estará, ¿sí? Ya no estará. Entonces, yo no le puedo tener miedo a lo que no está, ¿sí? A lo que no es. Yo no le puedo tener miedo a lo desconocido, ¿sí? Si yo sé que, por ejemplo, una abeja pica, ¿cierto? Si una abeja me inserta su aguijón, entonces cuando yo veo una abeja cerca, pues yo trato como de esquivarla y evitar que de pronto me vaya a picar porque el dolor es fuerte, ¿sí? Está bien que yo como que me prevenga y me cuide de las picaduras de las abejas o de las serpientes o de las arañas, pero que yo esté constantemente pensando en que me voy a morir y ese miedo terrible de lo que pueda venir después, son miedos de los que tenemos que irnos liberando poco a poco, porque precisamente la muerte no la conocemos y no podemos temer a lo que no conocemos, ¿sí? No podemos sentir ese miedo, porque cuando yo me muera, pues ya no estoy, ¿cierto? Ya no estoy. Entonces, si ya no estoy, ¿a qué le voy a tener miedo yo? ¿Sí? Eh, los placeres de la vida sería el tercer paso del tetrafármaco. ¿Sí? Los placeres son fáciles de conseguir. A veces nos enredamos tanto la existencia
Imagínense que ustedes dicen, oiga, es un placer para mí conocerte, ¿cierto? Entonces, conocer a cualquier persona es un placer. Y uno no lo dice con ironía, uno lo dice porque de verdad cada persona tiene una riqueza, tiene una enseñanza, tiene un aprendizaje, ¿sí? Entonces, en realidad, nosotros tenemos que aprender a disfrutar de las cosas sencillas que la vida nos ofrece. Decía ahí el muchacho que nos presentaba el video, que nos hacía la exposición, oiga, algo tan sencillo como un vaso de agua. Hablábamos con los del otro curso más temprano, cómo tristemente preferimos petróleo por agua, cambiamos el agua por petróleo. Uno no puede hacerse un jugo con petróleo, uno no puede tomarse digamos, hacerse un fresco Royal con petróleo, no, toca con agua. Y por eso es que hay que cuidar los páramos, y por eso es que hay que dejar de hacer cosas en contra de la madre tierra. Es que nos enredamos mucho la vida, nos la complicamos, ¿sí? Pudiendo ser las cosas mucho más sencillas, ¿no? Es lo que nos diría Epicuro. Dice por aquí María, no es el pensamiento de que si le doy algo a alguien ganaré el cielo, sino es la satisfacción de ayudar a alguien que está necesitado. El cielo no se compra con dinero, sino con lo que sale del corazón, ¿sí? Así es. O sea, ¿qué tanta satisfacción siento yo al servir? Si yo sirvo con alegría, es un servicio válido, es un servicio que me permite a mí experimentar el cielo. Pero si yo sirvo con amargura, pensando que en vez de estar dándole eso a esa otra persona, mejor lo cojo para mí, pues es mejor que no lo dé, ¿sí? Es mejor que no lo ofrezca, porque es que no solamente estás ofreciendo la cuestión material que estás dando, sino también tu energía. Estás dándote a ti mismo a través de lo que estás dando. Entonces, si tú no das cosas bonitas, es mejor que no las des, ¿sí? Es mejor que primero trabajes en ti, como que te calmes, como que te equilibres un poco y luego sí puedas ofrecer lo mejor que haya en ti. Es como, por ejemplo, cuando tenemos una relación de pareja. Si yo soy mal geniado, si yo no he logrado equilibrarme a mí mismo, si yo me la paso peleando hasta con mi propia sombra, entonces ¿para qué tengo pareja? ¿Para pelear con esa persona, para amargarle la vida? No, o sea, uno tiene que tomar decisiones acertadas, y esas decisiones acertadas se toman conociéndose a sí mismo. Fíjense lo bonita de esta filosofía, estas filosofías que estamos estudiando, porque no es solamente allá los conceptos abstractos, ¿sí? Por allá como en la estratosfera o en el hiperuranos platónico, sino que es algo que tiene paticas, que tiene corazón, que tiene piel, ¿sí? O sea, tiene que ver con el aquí y con el ahora, chicos, ¿sí? Y el cuarto paso del tetrafármaco, que tiene que ver con una de las virtudes que les mencionaba hace un rato, la fortaleza para sobrellevar las adversidades. Hombre, los dolores de la vida, el dolor es pasajero, ¿sí? No hay mal que dure 100 años, dice el refrán, ¿sí? ¿Por qué nos aferramos al dolor? Es cierto que, o sea, que la vida, que en esta vida se goza y se llora. De hecho, cuando llegamos nosotros a esta existencia, llegamos llorando, ¿sí? Pero si llegamos llorando, no es porque esto sea una desgracia, sino porque, digamos, estamos experimentando un cambio, una transformación, estamos pasando de estar allá resguardaditos en el útero materno, bajo su calor, ¿no? Allá en sus entrañas, pues, y de ahí salimos a la vida. Y cada cambio, cada transformación que nosotros hagamos, pues genera cierto dolor. Cuando nosotros pasamos, por ejemplo, de una etapa a la otra, por ejemplo, las niñas en su desarrollo físico, cuando comienzan a experimentar el tema
de la menstruación y el periodo y vienen los cólicos, pues eso es, o sea, estás creciendo, estás transformándote, ¿sí? Estás pasando de niña a mujer y eso genera también algunos dolores, pero esos dolores son pasajeros. Sí, que profe, que cada 28 días estos cólicos, que estoy de mal genio, que estoy irritada, que no me miren, que no me toquen. Hombre, eso es pasajero, ¿sí? Tranquila que eso pasa, ¿sí? Los muchachos, que no, que es que el servicio militar, que eso allá nos tratan duro, que eso no sé qué, hombre, eso dura un año, ¿sí? Aproveche eso en qué le puede ayudar, cómo lo puede formar mejor, ¿sí? Uy, que es duro el trabajo, sí, claro, cualquier trabajo implica esfuerzo, implica, digamos, algún tipo de dificultad, si se quiere, pero eso forma, ¿sí? Y eso ayuda a que uno sea mejor. Entonces, saquémosle provecho a esas adversidades, saquémosle provecho a esos dolores. Bien, muchachos, hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud. Yo sé que ustedes ya están entrando en la fase del descanso, ¿sí? Eh, Quisiera dejarles, creo que después del descanso hay hora, ¿cierto? Seguimos, pero pues me alargué un poquito ahorita, pues para dejarles ya el tiempo para que ustedes vayan adelantando su guía, vayan terminando lo que tengan que terminar ahorita, después de que terminemos la clase, terminemos aquí la grabación y pues nos veríamos ya pues la próxima semana. Comentarios, chicos, impresiones. Sandra, ¿ibas a decir algo? No, señor. Bueno, entonces muchachos, por hoy dejaríamos ahí, ¿sí? Dejaríamos aquí por ahora. Digamos, ahorita que sigue digamos, después del descanso, la otra hora de filosofía, lo que vamos a hacer ahí es ir adelantando pues nuestra guía, ir como aprovechando el tiempo para ello. Mientras tanto, pues yo voy a tratar de generarles aquí el link de esta clase para podérsela compartir a todos ahí a través del grupo de WhatsApp. Espero que haya quedado bien grabada. Sí que esto, de todas maneras, estoy implementando aquí un programa para grabar, entonces pues no sé qué tan bien quede. Pero bueno, ahí vamos poco a poco puliendo el asunto. Muchas gracias y que tengan feliz día, muchachos. Muchas gracias, profe, lo mismo. Bueno, que estés Gracias, muy bien. profe. Bueno, vale. Muchas gracias, Laura, por la foto. Ya se la envié al equipo de Democracia, ¿listo? Bueno, señor, hasta luego. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Chao.